Las palabras de Elena resonaban en mis oídos como campanas funerarias mientras subía las escaleras hacia mi antigua habitación. Tu madre no te dejó nada, había repetido con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa expresión que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi padre. Ahora él también se había ido, y yo había vuelto a esta casa solo para recoger mis últimas pertenencias antes de que ella la vendiera. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado 5 años atrás, cuando me fui a la universidad. Las paredes rosadas que mi madre había pintado cuando yo tenía 12 años, el escritorio de madera donde había hecho mis tareas durante toda la secundaria, la cama individual con el edredón floreado que ella misma había cosido. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en este pequeño rincón del mundo. Me senté en el borde de la cama y sentí el familiar crujido del somier viejo. Los recuerdos vinieron en oleadas. Mi madre leyéndome cuentos todas las noches, ayudándome con las matemáticas en ese mismo escritorio, consolándome cuando las niñas del colegio se burlaban de mi aparato dental. Era difícil creer que había muerto cuando yo tenía apenas 16 años, dejándome sola con un padre que trabajaba demasiado y que, 2 años después, había decidido que necesitaba una nueva esposa. Elena había llegado a nuestras vidas como una ráfaga de viento, bella y decidida, con sus cabellos rubios perfectamente arreglados y su risa cristalina que encantó a mi padre desde el primer momento. Al principio, intentó ganarme, comprándome regalos caros y llevándome a restaurantes elegantes. Pero yo era una adolescente dolida que veía en ella una intrusión en el santuario de mis recuerdos maternos, y mi resistencia fue evidente desde el inicio. Con el tiempo, Elena dejó de intentarlo. Sus sonrisas se volvieron mecánicas, sus gestos de afecto forzados. Cuando cumplí 18 y me fui a estudiar arquitectura a la capital, sentí un alivio palpable de parte de ambas. Las visitas a casa se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas breves y llenas de silencios incómodos. Mi padre parecía feliz con su nueva vida, y yo había aprendido a construir la mía lejos de allí. Ahora, mirando alrededor de mi antigua habitación, me preguntaba qué había esperado encontrar. Elena tenía razón, después de todo. Mi madre había muerto sin dejar testamento, sin ahorros significativos, sin joyas de valor. Todo lo que había sido suyo se había integrado gradualmente a la nueva vida que mi padre construyó con Elena. Las fotografías habían sido guardadas en cajas en el sótano, su ropa donada a la caridad, sus libros repartidos entre amigas. No quedaba nada tangible de María Esperanza Vázquez, excepto los recuerdos que yo llevaba conmigo. Me levanté y comencé a recoger mis cosas. Unos cuantos libros universitarios que había dejado atrás, algunas fotografías de amigas del colegio, mi vieja guitarra acústica que no tocaba desde hacía años. Todo cabía fácilmente en 2 cajas de cartón. Mientras guardaba los libros, uno de ellos se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Al agacharme para recogerlo, noté algo extraño. El libro había caído exactamente en el lugar donde el borde del colchón se separaba ligeramente de la base de la cama, y en esa pequeña abertura pude vislumbrar algo blanco. Al principio pensé que sería una hoja de papel que se había caído años atrás, pero algo en mi interior me impulsó a investigar más. Levanté el colchón con cierta dificultad y allí, pegado a la base con cinta adhesiva amarillenta, encontré un sobremanila sellado. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras lo despegaba cuidadosamente, tratando de no dañar lo que fuera que contuviera. El sobre estaba dirigido a mí, con la letra inconfundible de mi madre: para mi querida Sofía, cuando seas lo suficientemente mayor para entender. Con manos temblorosas, abrí el sobre y encontré varios documentos doblados y una carta escrita en papel de carta rosado, el mismo que mi madre usaba para escribir las notas que me ponía en la lonchera del colegio. La letra era suya, pero se veía más temblorosa de lo que recordaba, como si hubiera estado enferma cuando la escribió. Mi querida hija, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y probablemente has tenido que enfrentar muchas cosas difíciles sin mí. Perdóname por no haberte dicho esto en persona, pero algunos secretos son demasiado complicados para compartir con una niña, y esperaba tener más tiempo para explicártelo todo cuando fueras mayor. Me senté pesadamente en la cama, con la carta temblando en mis manos. Mi madre había muerto en un accidente de tráfico, súbitamente, sin tiempo para despedidas. Al menos eso era lo que siempre me habían dicho. La casa donde vives ahora no era nuestro único patrimonio, continuaba la carta. Tu abuelo, mi padre, era dueño de una propiedad en el pueblo de San Miguel de las Flores, a 2 horas de donde vivimos. Es una finca pequeña pero valiosa, con terrenos cultivables y una casa colonial que ha estado en nuestra familia por 3 generaciones. Cuando me casé con tu padre, decidimos no vender la propiedad, pero tampoco vivir allí.
La alquilamos a una familia local que se ha encargado de mantenerla en buen estado. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Una propiedad familiar? Nunca había escuchado a mi madre mencionar nada sobre San Miguel de las Flores, y mucho menos sobre una finca. Mi padre tampoco había dicho una palabra al respecto en todos estos años. Los documentos que encontrarás en este sobre son las escrituras de la propiedad, completamente a tu nombre. Las transferí legalmente cuando cumpliste 15 años, pero guardé los papeles porque quería esperar hasta que fueras mayor para explicarte todo. La finca genera un ingreso mensual de los arriendos que he estado depositando en una cuenta de ahorros especial para ti. El banco es el Banco Nacional, sucursal Centro, y la libreta de ahorros está también en este sobre. Con manos cada vez más temblorosas, revisé los otros documentos en el sobre. Efectivamente, allí estaban las escrituras de una propiedad de 3 hectáreas en San Miguel de las Flores, a nombre de Sofía Vázquez Moreno. También encontré una libreta de ahorros del Banco Nacional con depósitos mensuales que se remontaban a 5 años atrás. Hice un cálculo rápido de la suma total y casi me caigo de la cama. Era una cantidad considerable, suficiente para pagar mis estudios universitarios y tener un buen fondo para empezar mi vida profesional. Sofía, continuaba la carta, hay algo más que necesitas saber, y probablemente sea la parte más difícil de esta revelación. Tu padre sabe sobre la propiedad. Se lo conté poco después de que naciste, cuando decidimos hacer el testamento. Él estuvo de acuerdo en que la finca debería ser completamente tuya, como una herencia de la familia Vázquez. Sin embargo, nunca le di los detalles específicos sobre la cuenta de ahorros, porque quería que fuera una sorpresa para ti cuando crecieras. Una sensación de confusión y enojo comenzó a crecer en mi pecho. Si mi padre sabía sobre la propiedad, ¿por qué nunca me había dicho nada? ¿Por qué había permitido que Elena dijera que mi madre no me había dejado nada? Mi amor, la carta continuaba, sé que esto debe ser muy confuso para ti, especialmente si tu padre no te ha hablado sobre la finca. Hay razones complicadas por las que decidimos mantener esto en secreto por ahora. La familia que vive en San Miguel de las Flores, los Herrera, son personas maravillosas que han cuidado la propiedad como si fuera suya. Tienen 2 hijos pequeños y han invertido mucho trabajo en mejorar los cultivos. No queríamos perturbar su estabilidad hasta que tú fueras lo suficientemente mayor para tomar decisiones responsables sobre el futuro de la propiedad. Seguí leyendo, absorta completamente en las palabras de mi madre. Era como si me estuviera hablando desde más allá de la muerte, revelándome secretos que habían estado ocultos durante años. También quiero que sepas que elegí no contarle a tu padre sobre la cuenta de ahorros porque, conociendo su personalidad generosa, probablemente habría querido usar ese dinero para gastos familiares o mejoras en nuestra casa actual. Quería que fuera exclusivamente tuyo, para tu educación y tu futuro. Era mi manera de asegurarme de que, sin importar lo que pasara, tendrías los medios para ser independiente y seguir tus propios sueños. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía estas palabras. Mi madre había pensado en todo, había planeado cuidadosamente mi futuro incluso sabiendo que podría no estar allí para verlo realizarse. Sofía, si algo me llegara a pasar antes de que pueda explicarte todo esto en persona, quiero que sepas algunas cosas importantes. Primero, la familia Herrera tiene derecho a seguir viviendo en la propiedad mientras la mantengan en buenas condiciones y paguen el arriendo acordado. Son buenas personas que han cuidado nuestra tierra con amor. Segundo, tienes la opción de vender la propiedad si así lo decides, pero te pido que consideres mantenerla. Ha estado en nuestra familia por generaciones, y hay algo especial en tener raíces en la tierra. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín trasero donde mi madre solía cultivar rosas. Todo esto era demasiado para procesar. En una sola tarde, había descubierto que era propietaria de una finca, tenía ahorros considerables, y que mi padre había estado ocultando información importante sobre mi herencia. También quiero que sepas, la carta continuaba, que he puesto instrucciones específicas con el abogado de la familia, el doctor Mendoza, quien tiene copias de todos estos documentos. Si por alguna razón estos papeles se perdieran o fueran destruidos, él puede ayudarte a recuperar todo. Su oficina está en la calle principal número 45, y él sabe que debe contactarte cuando cumplas 25 años si no has aparecido antes. Doctor Mendoza. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Luego recordé, era el abogado que había manejado los asuntos legales cuando mi padre se casó con Elena. Un hombre mayor, de cabello gris y gafas gruesas, que siempre me había tratado con especial amabilidad. Mi querida hija, la carta se acercaba a su fin. Sé que probablemente te sientes confundida y tal vez un poco traicionada por todos estos secretos. Por favor,
Entiende que todas estas decisiones las tomé por amor, para protegerte y asegurar tu futuro. Quería que tuvieras la oportunidad de ser completamente independiente, de tomar tus propias decisiones sin presiones económicas. Volví a sentarme en la cama, sosteniendo la carta como si fuera el objeto más preciado del mundo. Hay una cosa más que quiero decirte, algo que espero que entiendas cuando seas mayor. Si tu padre decide casarse de nuevo después de mi muerte, no lo juzgues duramente. Es un buen hombre que merece ser feliz, y yo no querría que viviera solo por el resto de su vida. Pero también quiero que sepas que, sin importar quién más entre en su vida, tú siempre serás mi hija, mi mayor tesoro, y nada ni nadie puede cambiar eso. Estas palabras me golpearon especialmente fuerte. Mi madre había anticipado la llegada de Elena, había sabido que mi padre se volvería a casar, y había tratado de prepararme para esa realidad incluso desde más allá de la muerte. La combinación de la caja de seguridad en el banco es tu fecha de nacimiento, día, mes y año. Allí encontrarás algunas joyas de tu abuela y algunas fotografías familiares que quería preservar especialmente para ti. También hay cartas que tu abuelo me escribió cuando era joven, que te ayudarán a conocer mejor la historia de nuestra familia. Una caja de seguridad. Más secretos, más herencias ocultas. Me pregunté cuántas otras sorpresas habría dejado mi madre esperándome. Sofía, quiero terminar esta carta diciéndote lo orgullosa que estoy de ti, incluso desde donde estoy ahora. Sé que crecerás para ser una mujer buena, inteligente y compasiva. Confío en que tomarás decisiones sabias con respecto a la herencia que te dejo, y que encontrarás la manera de honrar la memoria de nuestra familia mientras construyes tu propio camino en la vida. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estarás en mi corazón, y espero que yo siempre esté en el tuyo. Con todo mi amor, mamá. PD. En el cajón inferior de mi tocador, detrás del espejo, hay una llave pequeña. Es la llave de un cofre que está enterrado bajo el rosal más grande del jardín trasero, a exactamente 2 metros hacia el norte desde el tronco. En ese cofre hay algo muy especial que quiero que tengas. Dejé caer la carta sobre mis piernas y me quedé sentada en silencio durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había leído. Mi madre no solo me había dejado una herencia considerable, sino que había creado todo un mapa del tesoro con pistas y sorpresas escondidas por toda la casa. Me levanté y salí de mi habitación, caminando por el pasillo hacia lo que había sido la habitación de mis padres y que ahora era el dormitorio principal de Elena. La puerta estaba cerrada, pero sabía que ella había salido a hacer compras y no regresaría hasta la noche. Giré el pomo y entré. La habitación había cambiado completamente desde la época de mi madre. Las paredes que antes eran de un suave color durazno ahora eran blancas y minimalistas. Los muebles antiguos de madera habían sido reemplazados por piezas modernas de metal y vidrio. Pero el tocador de mi madre, sorprendentemente, seguía allí, aunque ahora estaba cubierto con los cosméticos y perfumes de Elena. Me acerqué al tocador y abrí cuidadosamente el cajón inferior. Efectivamente, detrás del espejo, pegada con cinta adhesiva, encontré una pequeña llave dorada. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso insignificante pero su importancia monumental. Bajé al jardín trasero, que también había sufrido cambios bajo el cuidado de Elena. Muchas de las plantas que mi madre había cultivado con amor habían sido reemplazadas por un diseño más geométrico y moderno. Pero los rosales, afortunadamente, seguían allí. Identifiqué el más grande, un rosal rojo que mi madre había plantado cuando yo era pequeña y que ahora había crecido hasta convertirse en un arbusto impresionante. Fui al garaje y encontré una pala entre las herramientas que mi padre había dejado atrás. Medí aproximadamente 2 metros hacia el norte desde el tronco del rosal y comencé a cavar. El suelo estaba más duro de lo que esperaba, pero después de unos 20 minutos de trabajo, mi pala golpeó algo metálico. Con las manos llenas de tierra, saqué una pequeña caja metálica del agujero. Estaba sorprendentemente bien preservada, protegida por una bolsa plástica gruesa. La llevé a la cocina, la limpié cuidadosamente y usé la llave que había encontrado en el tocador para abrirla. Dentro había varios objetos que me dejaron sin aliento. Un collar de perlas que reconocí inmediatamente como el favorito de mi madre, el que usaba en ocasiones especiales. Unos aretes de oro que habían pertenecido a mi abuela y que mi madre me había mostrado en fotografías viejas. Pero lo que más me impactó fue un pequeño álbum de fotografías que nunca había visto antes. Las fotografías mostraban a mi madre durante su juventud, mucho antes de conocer a mi padre. La veía sonriendo junto a personas que no reconocía, en lugares que parecían exóticos y lejanos. En una de las fotografías, estaba parada frente a la finca de San Miguel de las Flores, pero se veía mucho más joven, tal vez de mi edad actual. En la parte de atrás de esta fotografía,
con su letra característica, había escrito: en la tierra de mis antepasados, donde algún día espero que mi hija encuentre sus raíces. Había también algunas fotografías de mi abuelo, a quien apenas recordaba porque había muerto cuando yo era muy pequeña. En una de ellas, él estaba trabajando en los campos de la finca, con el sombrero de paja que mi madre siempre decía que era su marca personal. En la parte de atrás, papá en su lugar favorito del mundo. Espero que Sofía entienda algún día por qué esta tierra es tan importante para nuestra familia. Al fondo del cofre encontré una última sorpresa, un pequeño mapa dibujado a mano que mostraba los límites de la propiedad en San Miguel de las Flores, con anotaciones sobre los diferentes cultivos, los mejores lugares para pescar en el río que corría por un lado de la propiedad, y marcas que indicaban dónde estaban enterrados algunos tesoros familiares adicionales. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada por todas estas revelaciones, sintiéndome abrumada por la magnitud de lo que mi madre había planeado para mí. No era solo una herencia material, era toda una vida alternativa que había estado esperándome durante años. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Elena había regresado antes de lo esperado. Rápidamente guardé todos los documentos y objetos en sus respectivos recipientes, pero dejé la carta de mi madre en mis manos. Era hora de tener una conversación que había estado posponiendo durante demasiados años. «Sofía, ¿sigues aquí?», gritó Elena desde la entrada. «Pensé que ya te habrías ido». «Estoy en la cocina», respondí, tratando de mantener mi voz calmada. Elena entró cargando varias bolsas de compras, luciendo elegante como siempre en su traje sastre y tacones altos. Su expresión cambió cuando vio todos los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, dejando las bolsas en el suelo. «Elena», dije, sostentando la carta de mi madre, «necesitamos hablar sobre lo que me dijiste esta mañana. Sobre que mi madre no me dejó nada». Su rostro se puso pálido instantáneamente, y vi cómo sus ojos se movían rápidamente sobre los documentos que había en la mesa. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz había perdido la confianza habitual. «Mi madre me dejó una finca en San Miguel de las Flores», dije claramente. «También me dejó una cuenta de ahorros con depósitos mensuales durante 5 años. Y dice en su carta que mi padre sabía sobre la propiedad». Elena se quedó en silencio durante varios segundos, claramente calculando su respuesta. Finalmente, suspiró y se sentó en la silla frente a mí. «Tu padre me pidió que no te dijera nada», admitió. «Dijo que tu madre quería que fuera una sorpresa para cuando fueras mayor». «¿Y la cuenta de ahorros? ¿También sabían sobre eso?» «No», respondió rápidamente. «Tu padre nunca mencionó nada sobre dinero ahorrado. Solo sabíamos sobre la propiedad». La observé cuidadosamente, tratando de determinar si me estaba diciendo la verdad. Había algo en su expresión que me hacía pensar que había más en esta historia. «Elena», dije suavemente, «¿por qué me dijiste esta mañana que mi madre no me había dejado nada? Si sabían sobre la finca, sabían que eso no era cierto». Ella desvió la mirada hacia la ventana, y por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. «Porque», dijo finalmente, «tenía miedo de que cuando te enteraras de la herencia, nos culparas por no habértelo dicho antes. Y tenía miedo de que decidieras vender esta casa y la finca para irte lejos y no volver nunca». Esta admisión me sorprendió. Durante todos estos años, había asumido que Elena simplemente me toleraba, que veía mi presencia como una molestia en su nueva vida con mi padre. Nunca había considerado que pudiera temer perderme por completo. «Elena», dije, «nunca te culpé por casarte con mi padre. Lo que me molestaba era sentir que estaba perdiendo los recuerdos de mi madre, que todo lo que había sido importante para ella estaba siendo reemplazado». «Lo sé», respondió, y su voz sonó más pequeña de lo habitual. «Pero no sabía cómo manejarlo. Nunca había sido madrastra antes, nunca había tenido que competir con el recuerdo de alguien tan querida. Sentía que cualquier cosa que hiciera estaría mal». Por primera vez en 10 años, vi a Elena no como la intrusa que había invadido mi familia, sino como una mujer que había tratado de navegar una situación imposiblemente compleja sin un manual de instrucciones. «¿Dónde están los documentos originales de la finca?», pregunté. «Tu padre los guardó en la caja fuerte de su oficina», respondió. «Dijo que cuando cumplieras 25 años, o si algo le pasaba antes, te entregaría todo». «Algo le pasó antes», dije. «¿Por qué no me diste los documentos después del funeral?». Elena bajó la cabeza. «Porque pensé que si no sabías sobre la herencia, tal vez te quedarías más cerca. Tal vez seguirías siendo parte de esta familia, incluso sin tu padre». Esta confesión me dejó sin palabras.
Elena, la mujer que siempre había parecido tan segura y controlada, había estado actuando por miedo y soledad. Elena, dije después de un largo silencio, el hecho de que mi madre me haya dejado una herencia no significa que voy a desaparecer. Pero tampoco significa que voy a fingir que los últimos 10 años no pasaron, o que de repente vamos a ser una familia perfecta. Ella asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Solo quiero que sepas, continué, que aunque nunca tuvimos la relación que tal vez ambas esperábamos, no te guardo rencor. Entiendo que trataste de hacer lo mejor que pudiste en una situación difícil. Gracias, susurró Elena. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Me levanté de la mesa y comencé a recoger los documentos de mi madre. Necesito ir al banco mañana a revisar la cuenta de ahorros, y luego quiero manejar hasta San Miguel de las Flores para ver la finca. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Elena, sorprendiéndome con la oferta. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería hacer este viaje sola, como una peregrinación personal a mi pasado familiar. Pero otra parte reconocía que Elena también había sido parte de mi vida durante una década, y tal vez era tiempo de empezar a construir una relación diferente con ella. Sí, dije finalmente. Creo que me gustaría eso. A la mañana siguiente, nos dirigimos primero al Banco Nacional. El proceso de acceder a la cuenta de ahorros fue sorprendentemente simple una vez que presenté mi identificación y la libreta que mi madre había guardado. El empleado del banco confirmó que la cuenta tenía exactamente la cantidad que yo había calculado la noche anterior, y me explicó que podía transferir el dinero a mi cuenta personal en cualquier momento. También pregunté sobre la caja de seguridad que mi madre había mencionado en su carta. Después de verificar mi identidad y usar la combinación de mi fecha de nacimiento, accedimos a una pequeña caja que contenía exactamente lo que mi madre había prometido: joyas de mi abuela, fotografías familiares, y una colección de cartas de mi abuelo que databan de los años 1950. Elena se mantuvo respetuosamente a distancia durante todo el proceso bancario, pero pude ver en sus ojos una mezcla de asombro y lo que parecía ser orgullo. Cuando salimos del banco, me comentó, tu madre realmente pensó en todo. Era una mujer muy inteligente. Desde el banco, manejamos hacia San Miguel de las Flores. El viaje tomó exactamente 2 horas, como mi madre había escrito en su carta, y el paisaje cambió gradualmente de la ciudad a campos verdes y colinas onduladas. Elena y yo conversamos más durante ese viaje de lo que habíamos hablado en años. Me contó historias sobre mi padre que nunca había escuchado, y yo le hablé sobre mis recuerdos de mi madre que nunca había compartido con nadie. Cuando llegamos al pueblo de San Miguel de las Flores, pregunté por la finca de la familia Vázquez en la pequeña oficina municipal. El empleado, un hombre mayor de bigote gris, inmediatamente sonrió cuando mencioné mi nombre. Por supuesto. Usted debe ser la hija de María Esperanza. Los Herrera han estado esperando conocerla durante años. Su finca está a 5 kilómetros hacia el oeste, siguiendo el camino de tierra junto al río. Seguimos las direcciones y pronto vimos una propiedad hermosa que correspondía exactamente al mapa dibujado a mano que mi madre había dejado en el cofre enterrado. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos con paredes blancas y tejas rojas, rodeada por jardines bien cuidados y campos cultivados que se extendían hasta el horizonte. Una familia salió a recibirnos cuando nuestro auto se detuvo frente a la casa. Un hombre de mediana edad, una mujer sonriente, y 2 niños curiosos que se escondían detrás de sus padres. ¿Sofía?, preguntó el hombre. Soy Carlos Herrera. Hemos estado cuidando su propiedad todos estos años. Mucho gusto, don Carlos, respondí, estrechando su mano. Esta es Elena, la esposa de mi padre. Los Herrera nos invitaron a entrar a la casa, y durante las siguientes 2 horas me mostraron cada rincón de la propiedad. Los campos estaban cultivados con maíz, frijoles y verduras que vendían en el mercado local. Tenían algunas vacas lecheras, gallinas, y un pequeño huerto de frutas que incluía mangos, aguacates y naranjas. Su madre venía a visitarnos una vez al año, me contó la señora Herrera mientras servía café y tamales caseros. Siempre hablaba de usted, de lo orgullosa que estaba de sus estudios. Decía que algún día usted vendría aquí a conocer la tierra de sus antepasados. Carlos me mostró los registros detallados que habían mantenido de todos los ingresos y gastos de la finca. Eran personas meticulosas y honestas que habían tratado la propiedad como si fuera suya propia. Los cultivos eran prósperos, la casa estaba en excelente condición, y ellos habían reinvertido las ganancias en mejoras como un sistema de riego más eficiente y la reparación del techo principal. Doña Sofía, me dijo Carlos mientras caminábamos por los campos,
Queremos que sepa que si usted decide vender la propiedad o hacer otros planes, lo entenderemos completamente. Esta es su tierra, y usted tiene todo el derecho de hacer lo que considere mejor. Por ahora, le respondí, me gustaría que las cosas sigan exactamente como están. Ustedes han hecho un trabajo excepcional, y es claro que aman esta tierra tanto como mi familia la amó. La sonrisa de alivio en el rostro de Carlos fue inmediata. Gracias, doña Sofía. Prometo que seguiremos cuidando su finca como si fuera nuestro propio hogar. Antes de irnos, Carlos me llevó a un lugar especial en la propiedad, un pequeño cementerio familiar donde estaban enterrados mi abuelo y otros parientes que nunca había conocido. Las lápidas eran simples pero bien mantenidas, rodeadas por flores silvestres que la señora Herrera plantaba cada temporada. Su madre siempre venía aquí cuando nos visitaba, me contó Carlos. Se sentaba junto a la tumba de su padre y le hablaba durante horas. Decía que le contaba sobre usted, sobre sus logros en el colegio, sobre sus planes para el futuro. De pie en ese pequeño cementerio, con Elena a mi lado y los Herrera esperando respetuosamente a unos metros de distancia, sentí una conexión profunda con mi historia familiar que nunca había experimentado antes. No era solo sobre la tierra o el dinero que mi madre me había dejado, era sobre pertenencia, sobre raíces, sobre ser parte de algo más grande que yo misma. Durante el viaje de regreso a casa, Elena y yo hablamos sobre lo que había significado este día. Ella me confesó que nunca había entendido realmente la importancia de la familia extendida y las tradiciones familiares, ya que había crecido en una familia pequeña sin muchas conexiones. Ver la finca y conocer a los Herrera le había dado una nueva perspectiva sobre por qué mi madre había considerado tan importante preservar esta herencia para mí. Esa noche, de vuelta en la casa familiar, decidí llamar al doctor Mendoza. Su secretaria me dijo que podía verme al día siguiente por la mañana, y que el abogado había estado esperando mi visita durante años. La oficina del doctor Mendoza estaba exactamente donde mi madre había indicado, en la calle principal número 45. Era un edificio antiguo con techos altos y muebles de madera oscura que le daban un aire de respetabilidad y tradición. El doctor Mendoza, ahora con más canas de las que recordaba, me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo paternal. Sofía, muchacha, dijo, he estado esperando este día durante mucho tiempo. Tu madre fue muy específica en sus instrucciones. Se dirigió hacia una caja fuerte antigua que había en un rincón de su oficina y extrajo una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la portada. Tu madre vino a verme poco antes de morir, me explicó mientras abría la carpeta. Estaba preocupada porque había notado que tu padre estaba empezando a interesarse por otra mujer. No le guardaba rencor por eso, entendía que era natural, pero quería asegurarse de que tus intereses estuvieran protegidos sin importar lo que pasara. Me entregó varios documentos que duplicaban exactamente lo que había encontrado bajo mi colchón, pero también había documentos adicionales que mi madre no había mencionado en su carta. Estas son las acciones de una pequeña empresa de transporte que tu abuelo había fundado en los años 1960, explicó el doctor Mendoza. La empresa sigue funcionando y generando dividendos. No es una fortuna, pero son ingresos adicionales que se han estado acumulando en una cuenta especial. También me mostró documentos de un seguro de vida que mi madre había contratado secretamente, con beneficios que se activarían cuando yo cumpliera 30 años, y los papeles de una pequeña casa en la capital que había sido alquilada durante años para generar ingresos adicionales. Tu madre era una planificadora excepcional, me dijo el doctor Mendoza con admiración. Cada detalle fue pensado cuidadosamente para asegurar tu independencia económica y emocional. Doctor Mendoza, le pregunté, ¿por qué mi padre nunca me habló sobre nada de esto? Entiendo que mi madre quería sorprenderme, pero él sabía al menos sobre la finca. El viejo abogado suspiró y se recostó en su silla de cuero. Tu padre es un buen hombre, Sofía, pero siempre fue más emocional que práctico. Después de la muerte de tu madre, estaba devastado. Cuando conoció a Elena, se aferró a esa relación como a un salvavidas. Creo que parte de él tenía miedo de que si te enterabas de tu herencia, te alejarías de él completamente. Pero eso no tiene sentido, protesté. ¿Por qué pensaría eso? Porque, respondió el doctor Mendoza cuidadosamente, tu padre siempre se sintió inadecuado comparado con tu madre. Ella era más educada, más culta, venía de una familia con más historia y tradiciones. Cuando murió, él perdió no solo a su esposa sino también su conexión con todo ese mundo que ella representaba. Creo que temía que si tú te conectabas demasiado con la herencia de tu madre, lo verías como él se veía a sí mismo, como un forastero en la historia de la familia Vázquez. Esta revelación me dejó pensativa durante el resto del día. Mi padre, quien siempre me había parecido tan seguro de sí mismo,
aparentemente había estado luchando con sentimientos de inadecuación que nunca había expresado. Esa tarde, mientras Elena preparaba la cena, decidí llamar a mi prima Claudia, la única pariente viva del lado de mi madre que mantenía contacto regular conmigo. Vivía en otra ciudad y nos hablábamos tal vez una vez al año, pero siempre había sido cariñosa y me había enviado tarjetas de cumpleaños y Navidad sin falta. «Sofía», exclamó cuando contestó el teléfono. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Le conté sobre mi descubrimiento de la carta y la herencia, y su reacción me sorprendió. «Ay, prima», me dijo, «yo sabía sobre la finca. Tu madre me lo había contado hace años, pero me hizo prometer que no te diría nada hasta que fueras mayor». «¿Qué más sabes que yo no sepa?», le pregunté, medio en broma y medio en serio. «Bueno», dijo Claudia con una risita, «¿sabías que tu madre escribió un diario durante toda su vida adulta? ¿Y que específicamente te dejó instrucciones para encontrarlo cuando estuvieras lista?». Mi corazón se saltó un latido. «¿Un diario? ¿Dónde está?». Según lo que ella me dijo, debería estar en la biblioteca pública del centro de la ciudad, en una caja de seguridad que alquiló bajo un nombre falso. Me dijo que cuando cumplieras 25 años, o si algo le pasaba antes, yo debía darte la información para encontrarlo. Claudia me dio todos los detalles, el nombre falso que mi madre había usado, el número de la caja de seguridad y la contraseña que había establecido. También me explicó que mi madre había pagado por adelantado el alquiler de la caja por 25 años. Al día siguiente, fui a la biblioteca pública con una mezcla de nerviosismo y emoción. La bibliotecaria, una mujer mayor que aparentemente conocía el arreglo especial de mi madre, me llevó a un sótano donde guardaban las cajas de seguridad privadas que algunos ciudadanos alquilaban para documentos importantes. La caja contenía 12 diarios encuadernados en cuero, cubriendo desde el año en que nací hasta pocas semanas antes de su muerte. También había cartas que nunca había enviado, fotografías adicionales, y lo que parecía ser el manuscrito de un libro que había estado escribiendo sobre la historia de nuestra familia. Me llevé todo a casa y pasé los siguientes 3 días leyendo obsesivamente. Los diarios revelaron aspectos de mi madre que nunca había conocido, sus dudas sobre la maternidad, sus miedos sobre el futuro, sus reflexiones profundas sobre la vida y la muerte. Pero también revelaron su amor incondicional por mí y su determinación de asegurar que yo tuviera todas las herramientas necesarias para ser feliz y exitosa. Una entrada particularmente conmovedora, escrita cuando yo tenía 15 años, decía: «Sofía está creciendo tan rápido. A veces la miro y veo a la mujer en que se está convirtiendo, y me lleno de orgullo y terror al mismo tiempo. Orgullo porque es inteligente, bondadosa y fuerte. Terror porque sé que no podré estar allí para guiarla a través de todas las decisiones difíciles que tendrá que tomar. Por eso estoy trabajando tan duro para asegurarme de que tenga opciones, de que nunca se sienta atrapada por circunstancias económicas o familiares». Otra entrada, de pocas semanas antes de su muerte, era profética en su simplicidad. «He tenido sueños extraños últimamente, como si algo me estuviera preparando para una despedida. No sé si son simplemente ansiedades o algo más, pero he decidido acelerar todos mis planes para Sofía. Si algo me pasa, quiero estar segura de que he hecho todo lo posible para proteger su futuro». El manuscrito sobre la historia familiar era fascinante. Mi madre había investigado meticulosamente nuestro árbol genealógico, rastreando a la familia Vázquez hasta el siglo XVII, cuando mis ancestros habían llegado de España como colonos. Había documentado las luchas y triunfos de cada generación, incluyendo historias de resistencia durante las guerras civiles, de prosperidad durante los booms económicos y de perseverancia durante las crisis. Una historia particularmente interesante era sobre mi bisabuelo, quien aparentemente había sido un revolucionario que había luchado por los derechos de los campesinos a principios del siglo XX. Había sido encarcelado varias veces por sus actividades políticas, pero nunca había renunciado a sus ideales. La finca de San Miguel de las Flores había sido confiscada por el gobierno durante una de estas crisis, pero él había logrado recuperarla años después a través de procesos legales complejos. «Es importante que Sofía entienda», había escrito mi madre en el manuscrito, «que viene de una línea de personas que nunca se rindieron, que siempre lucharon por lo que creían correcto y que valoraron la tierra y la familia por encima de todo lo demás». Mientras leía estos diarios y documentos, Elena me traía comida y café sin hacer comentarios, respetando mi necesidad de procesar toda esta información en privado. Pero en la noche del tercer día, cuando finalmente cerré el último diario, ella se sentó conmigo en la sala y me preguntó cómo me sentía. «Abrumada», le dije honestamente. «Es como si hubiera descubierto que tengo una familia completamente diferente de la que pensaba que tenía». «¿En qué sentido?», me preguntó. Mi madre no era solo la mujer dulce y simple que recordaba de mi infancia,
expliqué. Era una planificadora estratégica, una historiadora, una pensadora profunda. Había aspectos de su personalidad que nunca llegué a conocer. Elena asintió pensativamente. ¿Sabes qué pienso? Creo que ella sabía que ibas a necesitar tiempo para madurar antes de poder apreciar completamente quién era ella realmente. Las niñas ven a sus madres de manera muy simplificada. Solo cuando crecemos podemos entender la complejidad total de las personas que nos criaron. Esa observación me impactó por su sabiduría. Elena, quien había sido una extraña en mi familia durante tanto tiempo, había logrado articular algo sobre mi relación con mi madre que yo misma no había podido entender. Elena, le dije, ¿cómo te sientes tú acerca de todo esto? Quiero decir, acabas de descubrir que la primera esposa de tu marido tenía una vida secreta bastante elaborada. Elena sonrió tristemente. Honestamente, me hace sentir tanto admiración como inseguridad. Admiración porque era obviamente una mujer extraordinaria que amaba a su familia profundamente. Inseguridad porque me hace preguntarme si yo alguna vez podré estar a la altura de ese legado. Elena, le dije, no tienes que estar a la altura del legado de mi madre. Tienes que crear tu propio legado. Pasamos las siguientes semanas trabajando juntas para organizar toda la información que había descubierto. Elena me ayudó a crear un archivo digital de todos los documentos importantes, y juntas desarrollamos un plan para manejar las diferentes propiedades e inversiones que había heredado. También decidimos hacer algunos cambios en la casa familiar. Elena había estado pensando en venderla después de la muerte de mi padre, pero ahora propuso convertirla en una especie de museo familiar donde pudiera preservar las pertenencias y documentos de mi madre junto con las cosas de mi padre. No necesito una casa tan grande para mí sola, me explicó. Y creo que tus padres habrían querido que fuera un lugar donde las generaciones futuras pudieran venir a conectarse con su historia. Decidimos que Elena se mudaría a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad, pero mantendría una habitación en la casa grande para cuando quisiera visitarla. Yo tomaría oficialmente posesión de la propiedad, pero la usaría principalmente los fines de semana y vacaciones, ya que mi trabajo estaba en la capital. Una tarde, mientras organizábamos las fotografías familiares en álbumes nuevos, Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Sofía, dijo, ¿me permites preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme por todos los errores que cometí cuando eras más joven? Sé que no fui la madrastra que necesitabas, y sé que a veces fui fría contigo. La miré, viendo no a la mujer intimidante que había conocido como adolescente, sino a una persona vulnerable que había estado tratando de navegar una situación imposible. Elena, le dije, no hay nada que perdonar. Ambas estábamos tratando de lidiar con una situación para la cual ninguna de las dos tenía un manual de instrucciones. Hiciste lo mejor que pudiste, y yo también. Pero me gustaría intentar ser mejor, insistió. Me gustaría intentar ser la familia que ambas necesitamos ahora. Me gustaría eso también, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía sinceramente. Decidimos establecer nuevas tradiciones familiares. Comenzamos a tener cenas juntas todos los domingos, alternando entre cocinar cada una. Elena me enseñó algunas de las recetas que mi padre había amado, y yo compartí con ella algunas de las recetas que recordaba de mi madre. Gradualmente, desarrollamos nuestra propia versión de lo que significaba ser familia. También decidimos hacer viajes regulares a San Miguel de las Flores para mantener mi conexión con la finca. Elena resultó tener un talento natural para la jardinería, y comenzó a trabajar con la señora Herrera para expandir el huerto de verduras. Yo me enfoqué en aprender sobre la administración agrícola y comencé a considerar la posibilidad de implementar algunas técnicas de agricultura sostenible que había aprendido en la universidad. Durante uno de estos viajes, Carlos Herrera me llevó aparte y me hizo una propuesta interesante. Doña Sofía, me dijo, mi hija mayor, Carmen, se está graduando de la escuela agrícola el próximo año. Le encantaría aprender más sobre técnicas modernas de cultivo. ¿Sería posible que trabajara con usted para modernizar algunas de nuestras operaciones? La idea me emocionó inmediatamente. Carmen era una joven inteligente de mi edad que había crecido en la finca y conocía cada centímetro de la tierra. Trabajar con ella sería una manera perfecta de combinar mi educación formal con el conocimiento tradicional que su familia había acumulado durante años. Me encantaría, le respondí. De hecho, he estado pensando en implementar un sistema de riego por goteo y tal vez experimentar con algunos cultivos orgánicos. Carmen podría ser la socia perfecta para esos proyectos. Comenzamos a reunirnos regularmente, Carmen y yo,
desarrollando planes para mejorar la productividad de la finca sin comprometer su sustentabilidad. Elena, sorprendentemente, se convirtió en nuestra asesora no oficial en temas de marketing, ayudándonos a investigar mercados para productos orgánicos y especialidades agrícolas. 6 meses después de descubrir la carta de mi madre, mi vida había cambiado completamente. Tenía una herencia substantial que me daba seguridad financiera, una conexión profunda con mi historia familiar y una relación completamente nueva con Elena. Pero más importante, tenía un sentido de propósito que nunca había tenido antes. Una noche, mientras revisaba los diarios de mi madre por enésima vez, encontré una entrada que había pasado por alto antes. Era de poco después de mi nacimiento, y decía: he estado pensando mucho sobre qué tipo de legado quiero dejarle a Sofía. No solo quiero darle dinero o propiedades, aunque esas cosas son importantes. Quiero darle raíces, historia, y la capacidad de crear su propia versión de lo que significa ser parte de la familia Vázquez. Quiero que entienda que somos personas que construyen, que preservan, que se preocupan por las generaciones que vienen después de nosotros. Esa entrada me hizo realizar que la verdadera herencia de mi madre no había sido la finca, o el dinero, o las propiedades. Había sido la responsabilidad de continuar algo que había comenzado generaciones antes que yo, y de asegurarme de que continuaría generaciones después. Decidí que era hora de comenzar mi propio diario, documentando no solo mis experiencias personales, sino también los cambios que estaba haciendo en la finca, las lecciones que estaba aprendiendo de los Herrera, y los planes que tenía para el futuro. Si alguna vez tenía hijas, quería que tuvieran acceso no solo a la historia de sus antepasados, sino también a la historia de cómo su madre había tomado esa herencia y la había convertido en algo propio. También decidí formalizar mi relación con Carmen Herrera como socia en las operaciones de la finca. Desarrollamos un acuerdo que le daba una participación en las ganancias a cambio de su trabajo y expertise, asegurando que la familia que había cuidado la tierra durante años continuara teniendo un papel importante en su futuro. Elena, por su parte, decidió tomar clases de historia local en la universidad cercana. Había descubierto que le fascinaba la investigación genealógica y quería ayudar a completar el manuscrito que mi madre había comenzado sobre la historia de la familia Vázquez. Creo que tu madre habría querido que alguien terminara su trabajo, me dijo. Y aunque yo no soy una Vázquez de sangre, soy parte de esta familia ahora, y quiero contribuir a preservar su legado. Un año después de encontrar la carta bajo el colchón, Elena y yo organizamos una gran reunión familiar en la finca de San Miguel de las Flores. Invitamos a todos los parientes Vázquez que pudimos encontrar, incluyendo primas segundas y terceras que vivían en otras ciudades y otros países. Fue la primera reunión familiar que se había organizado en décadas. Durante esa reunión, presenté oficialmente el manuscrito completado sobre la historia de nuestra familia, que ahora incluía no solo la investigación de mi madre, sino también las contribuciones de Elena y mis propias adiciones sobre las generaciones más recientes. También anuncié la creación de una fundación familiar que usaría parte de las ganancias de la finca para proporcionar becas educativas a jóvenes de la región que quisieran estudiar agricultura o preservación histórica. Mi prima Claudia, quien había viajado desde muy lejos para asistir, me llevó aparte durante la celebración. Tu madre estaría tan orgullosa, me dijo con lágrimas en los ojos. No solo por lo que has logrado, sino por la manera en que has logrado unir a toda la familia. Esa noche, mientras las últimas invitadas se preparaban para partir, me senté en el porche de la casa colonial con Elena, mirando hacia los campos que se extendían bajo la luz de la luna. ¿Sabes qué pienso?, me dijo Elena. Creo que tu madre sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escondió esa carta bajo tu colchón. ¿Qué quieres decir? Creo que sabía que encontrarías la carta exactamente en el momento en que estuvieras lista para manejar toda la responsabilidad que venía con ella. No cuando eras una adolescente rebelde, no cuando eras una estudiante universitaria preocupada por exámenes y fiestas, sino cuando eras una adulta madura capaz de entender el verdadero significado de la herencia familiar. Reflexioné sobre sus palabras mientras contemplaba la tierra que ahora era mía, pero que en realidad pertenecía a algo mucho más grande que yo, una cadena ininterrumpida de generaciones que habían trabajado, luchado y soñado en este mismo lugar. Tienes razón, le dije finalmente. Mi madre no me dejó solo una herencia material. Me dejó una responsabilidad y una oportunidad de ser parte de algo eterno. Elena sonrió y puso su mano sobre la mía. Y lo más hermoso es que ahora tú tienes la oportunidad de decidir qué parte de esa herencia pasarás a la siguiente generación. Mientras nos preparábamos para regresar a la ciudad al día siguiente, saqué el diario que había comenzado a escribir y agregué una nueva entrada. Hoy entendí completamente el regalo que mi madre me dio. No fue solo dinero o propiedades. Fue la oportunidad de elegir quién quiero ser,
de decidir qué tipo de legado quiero crear, y de construir puentes entre el pasado y el futuro. Tu madre no te dejó nada, me había dicho Elena hace un año. Resulta que mi madre me lo dejó todo. 2 años después, cuando estaba revisando los documentos de la fundación familiar que habíamos establecido, encontré una última sorpresa que mi madre había dejado para mí. Entre los papeles del doctor Mendoza había una nota que él debía entregarme solo después de que hubiera demostrado mi compromiso con preservar el legado familiar durante al menos 2 años. La nota era breve pero poderosa. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que has tomado las decisiones correctas y has encontrado tu camino hacia ser la guardiana de nuestra historia familiar. Hay una última sorpresa esperándote en la finca, en el lugar donde tu bisabuelo solía meditar todas las mañanas. Busca el árbol de ceiba más antiguo, y encontrarás el verdadero tesoro de nuestra familia. Carmen y yo fuimos inmediatamente a San Miguel de las Flores, y con la ayuda de Carlos, encontramos el árbol de ceiba centenario que se alzaba en una colina con vista a toda la propiedad. Allí, en una caja metálica enterrada entre las raíces, encontramos el diario personal de mi bisabuelo, lleno de sabiduría sobre la tierra, la familia y la responsabilidad intergeneracional. Pero más importante, encontramos las semillas de una variedad especial de café que nuestra familia había cultivado exclusivamente durante generaciones, una variedad que se había creído perdida durante las crisis políticas del siglo XX. Las semillas estaban perfectamente preservadas, esperando el momento adecuado para ser plantadas de nuevo. Tu madre sabía que cuando llegaras a este punto, me dijo Elena mientras examinábamos las semillas, estarías lista no solo para preservar el pasado, sino para crear algo nuevo para el futuro. Plantamos las semillas ese mismo día, y ahora, 3 años después, tenemos una plantación próspera de café de especialidad que ha puesto a San Miguel de las Flores en el mapa de los conocedores de café a nivel nacional. Carmen se ha convertido en mi socia completa en el negocio, y juntas hemos desarrollado técnicas de cultivo sostenible que respetan tanto la tradición como la innovación. Elena, por su parte, se ha convertido en la historiadora oficial de la familia, documentando no solo nuestro pasado sino también nuestro presente. Su investigación ha sido tan exhaustiva que el Museo Regional la ha contratado como consultora para un proyecto sobre la historia agrícola de la región. La casa familiar se ha convertido en un centro de reunión para toda la familia extendida, con habitaciones que siempre están disponibles para primas que vienen de visita, tías que necesitan un lugar donde quedarse, y las nuevas generaciones que quieren conectarse con sus raíces. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi madre, Elena y yo visitamos su tumba en el cementerio de la ciudad. Le contamos sobre los progresos de la finca, sobre las nuevas tradiciones familiares que hemos establecido y sobre los planes que tenemos para el futuro. Es nuestro momento para honrar su memoria y renovar nuestro compromiso con el legado que nos dejó. El último domingo de cada mes, Carmen y yo organizamos talleres gratuitos en la finca para jóvenes de la región que están interesadas en agricultura sostenible. Enseñamos no solo técnicas de cultivo, sino también la importancia de mantener las tradiciones familiares mientras se adaptan a los cambios del mundo moderno. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esa carta bajo mi colchón. Probablemente habría seguido con mi vida en la ciudad, trabajando como arquitecta, visitando ocasionalmente a Elena por obligación, sin nunca conectarme realmente con mi historia familiar o encontrar mi verdadero propósito en la vida. Pero mi madre, con su planificación cuidadosa y su amor incondicional, me aseguró de que encontraría el camino correcto en el momento correcto. No me dejó solo dinero o propiedades, me dejó una hoja de ruta hacia una vida con significado, propósito y conexión profunda con algo más grande que yo misma. Ahora, cuando las jóvenes de la región vienen a los talleres y me preguntan sobre el éxito de nuestra finca, les cuento la historia de la carta bajo el colchón. Les digo que a veces los regalos más importantes de nuestras madres no son los que vemos inmediatamente, sino los que descubrimos cuando estamos listas para recibirlos. Y cuando Elena y yo nos sentamos en el porche de la casa colonial al final de cada día de trabajo, mirando hacia los campos de café que crecen bajo el sol del atardecer, sé que mi madre estaría orgullosa de la vida que he construido con la herencia que me dejó. No solo una herencia material, sino una herencia de valores, tradición y la responsabilidad de cuidar tanto el pasado como el futuro de nuestra familia. Tu madre no te dejó nada, me había dicho Elena hace 4 años. Hoy sabemos que mi madre me lo dejó todo, no solo riqueza material, sino riqueza espiritual, emocional y familiar que durará para siempre.